muy bien. Ya en este punto lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para manejar métodos, cierto? Entonces, el procedimiento find, method and apply no cambia, pues ya que se trabaja con la representación pues, del objeto que teníamos pues, de las declaraciones. Sin embargo, apply method se define como hay un vector de campo, solo se construye un solo elemento para los campos. Entonces, ¿qué va a pasar con apply method? Apply method vamos a tener el cuerpo, tenemos el nombre del padre, el file this, y ahora ¿qué va a pasar? Vamos sencillamente a evaluar la expresión de un ambiente extendido que tiene el super, que tiene el self, bueno, el super name, el self, y bueno, tenemos un ambiente extendido que tiene estos campos. Miren la gran diferencia, muchachos. Estos file dits, ¿cierto? Rule alpha this y files, básicamente es la extracción, muchachos, es la extracción de ese vector. Ya no hay que hacer nada más. Básicamente se construye un ambiente que tiene toda la información que necesitamos. Entonces, básicamente va a ser el ambiente del método que tenemos nosotros más un ambiente extendido que va a tener ese vector y ya está. Entonces se facilita muchísimo la ejecución. Ahorita vamos a ver la diferencia de la ejecución de un objeto en sí. Entonces, muy bien, vamos a trabajar esta parte, muchachos, ¿cierto? En nuestro interpretador, muy bien. Bueno, esta parte de acá, ¿cierto? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿cierto? Que es, muy bien, tenemos apply method, ¿cierto? Y fan method and apply, ¿cierto? Entonces, apply method no cambia, ¿cierto? Solamente tenemos find method and apply, pues que se simplifica muchísimo, si ustedes pueden ver, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos aplicación de métodos, ¿cierto? De métodos. Y bueno, aquí tenemos esto y tenemos esto. Entonces, pues básicamente, bueno, ya lo tenemos con nuestro ambiente extendido y esto. Y miren, básicamente estos fileIDs se va a extraer de esta función método fileIDs y método supername. Bueno, al final meteré estas funciones que básicamente son cases a la representación de métodos y la representación de objetos. Eso lo haré después. Y bueno, entonces básicamente tenemos esto. Es bastante, digamos, sencillo el cambio en ese aspecto. Y luego lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es, bueno, que sí. Entonces, apply method llama rollUpFileThis para construir una lista igual de identificadores, o sea, para extraerla. La lista de identificadores es del mismo tamaño de la clase vector de campos cuando la clase huésped y la clase self son la misma. Si la clase huésped está más arriba de la cadena de clase, entonces habrá más elementos que el vector. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo el self, ¿cierto? El self, digamos, de clase C3, pero ya estoy en C1. Entonces, pues este va a tener 5, ¿cierto? Y este va a tener únicamente 2, pues que corresponden a C1. Pero no hay problema porque la find position va a ubicarnos aquí, ¿cierto? Va a ubicarnos en este pedazo, entonces no hay ningún problema. Vamos a tener que ese índice que nos dice dónde está la última posición, pues nos ayuda a saber, bueno, dónde debemos considerar el vector. Básicamente se utilizan índices, o sea, se utilizan unas banderitas para saber dónde estamos trabajando. Ahora, si la clase, bueno, eso ya está. Entonces tenemos el route file disk que básicamente hace la búsqueda, ¿cierto? De los files, ¿cierto? Básicamente hace un append y crea una lista, por ejemplo. Si tenemos XY de C1, tenemos C2X y tenemos de C3, ¿cierto? XZ, entonces va a construir XZ, ¿cierto? XY. Y ahí va a tener esa lista de identificadores, como les mostré. Muy bien, entonces vamos a implementar esta función en nuestro interpretador, ¿cierto? En nuestro interpretador que tenemos por acá. Entonces vamos a hacer aquello, ¿cierto? Esta función se llama rollUpFileThis, 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 ¿cierto? Vamos a ver, esta función lockUpMethod, venga, yo veo una cosita por acá, rollUpFileThis, momento, aquí la tengo. Momento, muchachos. rollUpFileThis. Entonces la tengo por acá, ¿cierto? Entonces vamos a ella. Entonces, bueno, rollUpFileThis se encarga de eso, ¿cierto? De construir eso. Y bueno, a continuación vamos donde está acá, ¿cierto? En los slides. Y bueno, entonces, ¿qué pasa?
Miremos la ejecución de Zen O3 M1 de 7.8, ¿cierto? Ese Zen O3 M1 de 7.8, ¿qué sucede? ¿Cierto? Entonces tenemos M1, ¿cierto? Que contiene el super, de como M1, bueno, debo aclararle muchachos, vamos de nuevo acá a la ejecución para que no nos perdamos. Entonces, cuando digo Zen O3 de M1, pues miren, M1 no está aquí. ¿Dónde está M1? Está aquí, en el C2, ¿cierto? Entonces, bueno, considerando que ese método es de C2, por eso es que aquí va a aparecer, volvemos acá, es un poco lejos. Aquí aparece C1, porque pues es un método de C2. Tenemos XY y tenemos an object, ¿cierto? Pero miren una cosa, nosotros solamente vamos a tener XYY. Entonces vamos a tenerlo hasta aquí, ¿cierto? Esto nos dice la last position, ¿cierto? Last position, esa función que hicimos por allá arriba. Entonces no hay ningún problema. Esta es la representación total, ¿cierto? Que ustedes tienen aquí C1, aquí tienen C2 y aquí tienen C3, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente pues vamos a tener esa representación, vamos a guardar todo, pero sencillamente decimos, bueno, hasta aquí yo voy a considerar esa posición. Bueno, acá debo considerar muchachos que no va a ser XZ, XY, sino X, Y, X, XZ. Esto se inserta al revés, ¿listo? Es una pequeña aclaración pues para que pues esto corresponda, ¿listo? Con respecto pues a lo que dije anteriormente. Muy bien, entonces aquí se puede ver el vector más largo que la lista de indicadores. La lista de indicadores solo es XY, XY de C1 y Y de C2, ¿cierto? Para evitar el llamado rollup file dice, en cada llamado al método se necesita calcular esta información y almacenar un método. ¿Qué pasa? Uno estar todo el tiempo diciendo, no, es que el índice llega hasta allí de esa clase, pues como eso va a ser igual a cualquier llamado de cualquier método que esté en cualquiera de las clases, entonces, pues ¿por qué no almacenamos esa información? Entonces, para almacenar esa información, muchachos, sencillamente vamos a hacer una representación de los métodos. Entonces, un método que va a consistir en una declaración de método, en un nombre de la superclase y en esa lista de símbolos que vamos a usar. Entonces, ya no tenemos que calcularla, ¿cierto? No tenemos que estar llamando esto todo el tiempo, sino que sencillamente vamos a almacenarlo directamente acá. Y cuando hagamos la declaración de método ya tenemos esa información. Eso evita pues tener que estar recalculando esa lista de símbolos y esos índices, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, muchachos, vamos acá donde vamos a nuestro interpretador y agregamos esas declaraciones de métodos. Agregamos esas declaraciones de métodos acá. Agregamos esas declaraciones de métodos. Y tenemos esto. Muy bien. Entonces, tenemos el método, ¿cierto? Vamos aquí al interpretador. Bueno, ya vamos aquí con métodos, ¿cierto? Entonces, tenemos esto. Este data type de método. Bueno, y ya lo organicé. Donde vamos a almacenar esa información. Muy bien. Entonces, seguimos por acá, ¿cierto? Seguimos por acá. Y vamos a seguir ahora con lo que pasa con esto. Muy bien, entonces la información almacenada es estática. ¿Qué quiere decir? No depende de los valores denotados expresados que puedan aparecer. Como les digo, los campos dependen ya de la declaración de los métodos. Entonces eso se va a cumplir a lo largo del todo el programa. Eso nunca va a cambiar, ¿cierto? Entonces, ahora, para mantener esta información, vamos a representar las clases de esta manera. Entonces, vamos a tener una clase, tiene un class name, tiene un nombre de clase padre, tiene un tamaño de los campos que es un entero, tiene los IDs que es un símbolo y tiene los métodos que es un métodos environment. ¿Y qué es el métodos environment? Es una lista de métodos. Esto para almacenar esta información, es decir, vamos a tener un data type clase, ¿cierto? Y ese data type clase va a tener internamente los métodos con toda la información. Entonces, ¿qué facilita esta representación? Que una vez que usted declara las clases, genera estas estructuras y estas estructuras contienen la información que usted necesita a la hora de ejecutar y no tiene que estar recalculando. Entonces, eso es ganancia porque evita estar recalculando pues cosas que siempre van a dar igual, porque en la cadena de herencia siempre se va a conservar lo mismo. Que cambien los argumentos de los métodos, sí, pero nunca va a cambiar que la clase X tiene tanto, la clase Y tiene tantos campos y así, o tantos métodos. No vamos a hacer eso de estar cambiando métodos, nada de eso, porque las clases son estáticas. Entonces, para eso, muchachos, volvemos acá, ¿cierto? A nuestro interpretador. Y ahora vamos a agregar eso de la clase y la elaboración de las clases, ¿cierto? Entonces, vamos al data type de class, ¿cierto?
Y vamos luego con este de acá. Muy bien. Entonces vamos con el data type de clases, ¿cierto? Bueno, tengo métodos. Aquí tengo clases, ¿cierto? Bueno, las clases ya como ustedes, las clases como ustedes pueden ver, pues ya están allí. Y posteriormente, bueno, vamos a crear ese ambiente de métodos. Ese ambiente de métodos, muy bien, vamos a crear ese ambiente de métodos. Momento, creo que no lo tengo tan a mano como quisiera. Ese ambiente de métodos, aquí está. Entonces, listo, perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener acá. Ya tengo, entonces, básicamente esto define, ¿cierto? Esto define lo que contiene. Bueno, aunque realmente esto es innecesario, ¿cierto? Pues ustedes podrían aquí poner list method, pero bueno, sigamos lo que indica el libro en ese aspecto. Muy bien, entonces, muy bien, continuamos y ya tenemos eso. Entonces, ahora, esto ya va a representar las estructuras y clases de métodos para el ejemplo. Entonces, tenemos que una clase, muchachos, tiene un supernombre C1, superclase object, tamaño 2, XY. Para la clase C2, pues se llama C2, su padre C1 tiene 3, pues porque incluye los del padre. Y en el caso de la clase C3, su padre C2 tiene 5, pues incluye los de C3, C2 y C1, ¿cierto? Entonces, de esta manera vamos a representar las clases y los métodos dentro de nuestro interpretador. Entonces, las clases se construyen redefiniendo el procedimiento de elaborar de declaraciones de clase. Pues yo lo tengo como elaboración de declaraciones de clase. Y básicamente inicializa y básicamente va tomando cada una de las clases y las va agregando. ¿Cómo hace eso? Básicamente, muchachos, agrega la representación de clase, ¿cierto? Hace la representación de clase, o sea, en nuestro environment de clases que va a tener una clase, ¿cierto? Y esta clase que va a tener, ¿cierto? Va a tener el nombre de la clase, el supername, el tamaño de los IDs y va a calcular lo que son la lista de métodos con este rollup my method declaration. Y bueno, este rollup my declaration mira los métodos y crea una lista de métodos. Eso es lo que va a hacer básicamente allí. Bueno, entonces vamos a hacer esto en nuestro lenguaje, ¿cierto? El lenguaje que estamos manejando. Y bueno, terminaremos esta pequeña partecita allí. Entonces, vamos a hacer eso, ¿cierto? Entonces, bueno, yo los tengo por acá a mano. Entonces tengo la elaboración de clases, ¿cierto? Y ese rollo. Muy bien. Entonces, vamos acá. Vamos a esta lista de environments y vamos a... esta elaboración de clase estaba por acá arriba, ¿cierto? Yo lo tenía por acá arriba. Aquí está, ¿cierto? Elaborar declaraciones de clase. Muy bien. Y este lookup class, creo que queda igual, no hay ningún problema. Entonces, tenemos este elaborate class, ¿cierto? Elaboraciones de clase, llama a este señor, ¿cierto? Y bueno, y setea esta variable de clase environment. Eso es lo que hace allí. Ya no vamos a guardar las declaraciones de clases como hacíamos antes, sino estas representaciones, que ya tienen toda la información que necesitamos, para evitar tener que recalcular siempre, ¿no? Que el tamaño de los campos es tanto, que el número de métodos es tanto, sino que directamente ya tenemos la información y simplemente la utilizamos. Eso facilita mucho el proceso. Bueno, muchachos, ya posteriormente miraremos algunos detalles que hacen falta para la terminación de este interpretador. Vale, entonces eso lo miraremos a continuación.